alegría y gozo es encontrarnos como hermanos, en celebración, un pueblo admirable y valioso ante los ojos de Dios. Somos un pueblo precioso, somos un pueblo santo, un linaje que el Señor adquirió por la sangre de Cristo, quien se entregó a sí mismo en sustitución de cada uno de nosotros, muriendo en la cruz, pagando a precio de sangre por nuestros pecados, pasando por alto así la condenación para aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, por medio del arrepentimiento y la regeneración en un nuevo nacimiento. En Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18, un versículo que conocemos todos, cita: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todos nosotros, todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que el mundo sea salvo por él, y el que cree en él no es condenado. Sin embargo, Jesús resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, y de la misma manera que subió, volverá a buscarnos, a ti y a mí, para vivir en la eternidad y gozar de su gloria y de su presencia. ¿Cuándo dicen amén a eso? Somos ese pueblo que nos ha llamado a la luz con un propósito muy privilegiado, el cual es seguir anunciando su nombre y puedan muchas almas ser salvadas por su obra en la cruz. Él nos recuerda en Mateo 5, 13 y 14: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hoy nos reunimos como un pueblo para adorar a Dios, alabar su nombre, glorificar su presencia, porque Él está aquí en nosotros y en medio de nosotros. Su presencia en nuestras vidas. Venimos hoy a dar un testimonio de Él para que muchos otros lo conozcan. Somos privilegiados de tal manera que, como cita 1 Pedro 2:9, somos real sacerdocio, nación santa, somos un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó a esa luz preciosa. Somos hijos de Dios teniendo una identidad universal, el cual es de ser discípulos de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Seguimos a Cristo. Es nuestra identidad y somos sellados por medio del Espíritu Santo, y esa es una marca preciosa que Dios nos ha dado como sello de su propiedad. En Efesios 2:10 nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Asimismo, también tenemos una identidad denominacional, reconocido visiblemente desde 1609, más de 415 años hasta hoy, el cual fue posible después de la libertad de culto que ha traído la reforma del siglo XVI. Y en Paraguay, la obra bautista este año cumple 105 años. Pero nosotros estuvimos siempre antes de eso, desde los orígenes de la Iglesia de Cristo, como un pueblo que busca la pureza de las Escrituras. Esa es nuestra característica como bautistas. Buscamos encontrar el significado de cada palabra de la Biblia. En nuestra historia hemos sido celosos de las enseñanzas de lo que Dios nos ha dejado por medio de su revelación. Y es una identidad valiosa, valorémoslo, no lo perdamos nunca. Somos un pueblo precioso porque parte de la Iglesia Universal de Cristo somos nosotros, parte de eso. Quien nos gobierna, Cristo nos gobierna como cabeza de la Iglesia, y siendo nosotros su cuerpo, hermanos, seguimos creciendo y edificándonos sobre las bases que Jesús dejó. Nos recuerda en Efesios 2, 20 al 22, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo del Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados. Somos parte de la
del templo de Dios, somos ladrillos vivos de ese edificio tan precioso que está siendo siempre edificado. Pero también somos un pueblo imperfecto. Hemos cometido equivocaciones, hemos errado muchas veces, pero en medio de esa imperfección, Dios se ha manifestado siempre en su bondad, como escuchamos recién. A lo largo de la historia, de una manera impresionante, Dios siempre nos ha mirado con gracia, nos ha demostrado su amor. En medio de esa imperfección nos acepta y nos da de su gracia. Eso significa que, aunque no lo merezcamos, Él igual nos da el regalo de la salvación por medio de Cristo. En Efesios 2, 8 a 9 nos afirma, porque por gracia son ustedes salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. En esta noche queremos hacer un llamado a los líderes, como Pablo lo hizo con 1 Timoteo 6:12, y les dice a los líderes: pelea la buena batalla de la fe, echa mano en la vida eterna. También en 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Nos llama a no acobardarnos, líderes, a ser diligentes y ser sensibles a la necesidad de testificar de Cristo. Una de las identidades que tenemos como Iglesia Bautista es que siempre hemos predicado, siempre hemos sido evangelistas. No perdamos nunca eso. Hablemos siempre de Cristo. Hoy hacemos un llamado a los jóvenes, como en 1 Timoteo 4:12, donde Pablo cita: ninguno tenga es poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Jóvenes, necesitamos que ustedes entiendan que siguen la carrera del liderazgo de la iglesia. No pueden esperar a que termine el liderazgo que ustedes asumen. Ustedes hoy deben prepararse. Hoy deben prepararse para seguir la generación que viene, la siguiente generación de pastores, la siguiente generación de maestros, la siguiente generación de líderes. Por lo tanto, jóvenes, alcen sus miradas para adelante, caminen de la mano de los que ya tienen más edad, aprendan de sus errores y de sus aciertos. Y si hay ejemplos dignos, como diría Pablo, imítenlo. Hoy hacemos también un llamado a los pastores, así como cuando Jesús le dijo a Pedro en Juan 21, 15 al 17, apacienta mis corderos, pastores. Le dicen apacienta mis ovejas, le dice apacienta, pastorea mis ovejas. Si en verdad amamos a Jesús, debemos apacentar y pastorear a las ovejas. Porque Él dio su vida por cada uno de esos corderos, por cada una de esas ovejas. Cuidemos pues, pastores, entonces del rebaño del Señor con temor y honra, para que en aquel día nos pueda recibir el Señor diciendo: buen siervo fiel, lo has hecho bien. Pastores, en sus manos está la enseñanza, el pastorear, el mostrarle al pueblo que debe alimentarse, y cuiden del rebaño que el Señor les entregó. Queridos hermanos, hoy es un tiempo que debemos levantarnos y a unirnos como denominación, a tomarnos de la mano, a levantar al desanimado, a sanar al herido, a perdonar y a arrepentirnos también. Dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en las virtudes que tenemos cada uno, a comprometernos a velar por la iglesia del Señor, que pronto será llevada a la boda del Cordero. Jesús dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Si hubo distanciamiento entre hermanos, volvamos a juntarnos. Si hubo heridas, busquemos sanarnos unos a otros. Que las dificultades y las pruebas que hemos sobrevenido y que vienen y van a venir en cada iglesia, y que cada hermano sea una oportunidad para crecer, que esos problemas realmente nos van a madurar, que no nos quedemos ahí, que no nos quedemos en el desierto mucho tiempo, sino que aprovechemos las dificultades para preguntarle a Dios
¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir? Porque Dios tiene que pulir a quien lo va a usar en su obra. Es una oportunidad que tenemos de poder madurar. Y Dios es fiel, quien siempre estará con nosotros. Querido hermano, si has fallado delante de Dios, levántate. Levántate en arrepentimiento. Jesús te ofrece el perdón y te ofrece restauración. Es un tiempo donde ya no tenemos que hablar de lo que ha pasado, tenemos que levantarnos y abrazarnos, tomarnos de la mano. Levantarse es de valiente. Tenemos que ser valientes, porque así como Jehová le dijo a Josué, donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Todo lo que emprendas será bendecido por Dios. En 2 de Crónicas 7:14 nos recuerda y nos dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, Dios nos dice: yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Yo no sé en qué estado está tu corazón en esta noche, pero yo te quiero decir que Dios quiere restaurarnos si nos hemos alejado de Él. Dios quiere usarte si eres una persona que te está llamando. Tal vez en esta noche tú estás pensando muchas cosas. Yo quiero decirle que cada uno de nosotros somos un potencial herramienta delante de Dios. Pero muchas veces Dios no nos usa porque no nos ponemos a disposición de Él. No estamos listos para que Él nos use. Hermanos, es tiempo de unir fuerzas y levantarnos como un pueblo que tiene a Dios delante suyo. Y hoy queremos decir como Moisés lo dijo en Éxodo 33:15: si tu presencia no va con nosotros, no nos haga salir de aquí. Necesitamos de la presencia de Dios en nuestras iglesias. No avancemos sin Él. No avancemos si Él no va delante de nosotros. No descuidemos la enseñanza fiel de la Escritura. Si hace falta, hermanos, volvamos a buscar el significado de cada palabra de la Biblia. Redescubramos la Biblia. Así como dijo Dios al revelarnos su mensaje, aquellos que están enfrente, hermanos, escuchen bien, aquellos que están enfrente de los púlpitos, grábense este precioso mensaje que dice en 2 Corintios 2:17: pues no somos como muchos que comercian las palabras de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Hablen con toda autoridad, pastores, maestros. Entréguense a Dios y pregúntenle qué le va a decir al pueblo. Dejen que Dios hable a través de ustedes con sinceridad. Hablen y digan lo que Dios dijo, lo que está en su palabra y lo que te hace decir a su pueblo. Habla a Dios. ¿Qué quiere que le diga a su pueblo? Y Él está delante de nosotros cada vez que hablamos. Él está en este momento escuchando lo que estoy diciendo y evaluando lo que estoy diciendo, si yo estoy hablando de parte de Él. Hacemos un llamado a la iglesia, porque es la voluntad de Dios, como cita Hebreos 13:17: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Querida iglesia, honren a sus pastores, oren por ellos, sean aliados en su llamado, sean amigos de ellos, porque también es una oveja más de nuestro gran pastor Jesucristo. Finalmente, ocupémonos de lo más importante. Somos portadores del mensaje de salvación. En Hechos 1:8 nos recuerda: y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cumplamos el propósito de hablar a otros de Cristo. La denominación bautista ha sido identificada por ser misionera. Recuperemos eso. Hablemos de Cristo en nuestros barrios, hablemos de Cristo en nuestras ciudades, hablemos de Cristo en nuestras redes sociales. Vivamos lo que hablamos de Él. Necesitamos volver a eso. Necesitamos llevar su palabra hasta los confines de la tierra.
Es nuestro deber que cada iglesia, hermanos, pueda levantarse en crecimiento por medio de la predicación fiel de la palabra de Dios. Que cada congregación sea de impacto en el barrio, en la ciudad en donde está sentada. Jesús nos llama en Mateo 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Es nuestro deber. No es si queramos hacer, estamos comprometidos a hacerlo. Somos la Biblia viva que el mundo lee. Seamos pues testigos de Cristo en nuestra manera de vivir. Hoy como bautistas celebramos nuestra hermandad. Qué gusto vernos como hermanos, nos abrazamos y nos apretamos fuerte y decimos: te amo, hermano, te quiero, hermano. Qué gusto es hacer eso. Hoy como cristianos celebramos a Cristo. Invitamos a todos a unirnos en un solo sentir, en un solo espíritu, uniéndonos en una misma visión y tengamos una misma visión también. Busquemos la sabiduría de Dios para que nos pueda equipar con sabiduría y entendimiento para los tiempos que se vienen. No será fácil, pero si Dios está con nosotros, todo será mucho más llevadero. Si sientes que Dios te está llamando de algún modo, quiero que guardes esto en tu corazón. Al que Dios llama, equipa. Al que Dios llama, capacita. Al que Dios llama, provee. No tengas miedo de decir sí a Dios, porque el miedo nos retrasa. Lo digo con propiedad. Muchas veces he dejado mucho el llamado de Dios por el miedo. Sin embargo, una vez que Él te dice: yo te estoy llamando, yo te voy a equipar, yo te voy a proveer y yo te voy a capacitar. Así que levántate, comprométete en tu iglesia del Señor. Hermanos, Dios pueda renovar nuestros corazones y que podamos disfrutar de tiempos de bendición, porque Él va delante del pueblo bautista. Este es el día que el Señor ha hecho, entonces regocijémonos y alegrémonos en Él, como dice Salmo 118, 24. Amén.